Buen día, somos del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, de la carrera Ingeniería y Minería. Cursamos el octavo semestre y en esta ocasión les estaremos presentando nuestro anteproyecto a cargo del ingeniero Félix Itzel Sánchez Camarillo, el cual nos imparte la materia de formulación y evaluación de proyectos. Mi equipo está conformado por Marco Antonio González Reyes, Antonio de Jesús Carrasco Tafoya y su servidor, Alan Rogelio de la Cruz Nieves. Enseguida les estaremos presentando nuestro anteproyecto. Como segundo punto tenemos la definición del problema. Entonces, como introducción, nosotros sabemos que de la mina hacia la planta del beneficio existe una distancia considerable en el cual por regular existen demasiadas curvas, pendientes, entre demás cosas, que esto hace que se genere el mencionado tráfico vehicular debido a que los choferes de los camiones que están transportando el mineral tienen puntos ciegos en el cual no pueden observar si algún otro camión de transporte mineral viene llegando, viene saliendo. Entonces, esto se presenta mayormente lo que son en las curvas, que son en los puntos ciegos. Es importante tener en cuenta el tiempo que se hace el transporte del mineral porque se debe de seguir un ciclo. Es por eso que el tiempo muerto perdido es tan importante debido a que en la planta de beneficio siempre tiene que tener el material para poder hacer los debidos procesos. Justificación. Tenemos que la pérdida de tiempos en la minería resulta ser una situación a la cual no se le da mucha relevancia debido a que las pérdidas económicas no se presentan directamente en el momento. Sin embargo, sabemos que los tiempos necesarios son tan esenciales en los procesos, ya que la productividad de la empresa misma depende de eso, de la eficacia de los procedimientos. Entonces, como sabemos, por ejemplo, en la etapa de transporte, la pérdida de tiempos puede afectar a los procesos que están consiguientes a ella, aunque como sabemos, en planta siempre se suele tener una reserva de material, es decir, como en la mina se produce más de lo que la planta procesa, suele haber una reserva de material. Entonces nosotros consideramos de que la pérdida de tiempos en la etapa de transporte afecta principalmente a las actividades anteriores a ella, que sería por ejemplo la etapa de cargueo. Por decir, el material volado tiene que estar en espera de que el ciclo de transporte, el ciclo de los camiones esté en correcto funcionamiento, es decir, que no puede, por ejemplo, el operador del scoop tiene que estar esperando hasta que regrese el camión para volverlo a cargar. O sea, no puede estar desempeñando sus actividades sin depender directamente, perdón, del ciclo de camiones. Después, nuestro objetivo general lo planteamos como implementar un plan de acción enfocado a la reducción de tiempos muertos en el proceso del transporte del material. Este lo decidimos implementar así porque consideramos que el tiempo perdido o muerto específicamente en el tráfico vehicular a la hora del transporte del material es muy esencial porque pueden atrasar otros procesos, pueden atrasar procesos debidamente en el carguío, porque en la planta de beneficio puede seguir trabajando por que ahí se pueden tener reservas, pero en el carguío es muy difícil seguir con el ciclo si el transporte de material no se lleva adecuadamente. Después vienen lo que son los objetivos específicos, que tenemos como primero el recabar información sobre acciones de seguridad vial aplicadas a la industria. Esto quiere decir que a la hora de analizar los tiempos muertos y determinar cómo podemos eliminarlos, de la misma manera emplear acciones de seguridad, o sea, para que no haya ningún riesgo
a la hora de eliminar esos tiempos muertos. Como segundo punto es realizar un análisis de las principales situaciones que ocasionan tiempos muertos en la etapa de transporte, ya que como sabemos principalmente se dan más en las curvas del camino que dirige hacia la planta de beneficio, o también se deben a la inclinación del terreno, porque se pueden llegar a presentar de que haya inclinaciones muy altas y esto puede ocasionar de que dos camiones de transporte material se lleguen a encontrar, o sea, depende de. Entonces es importante hacer un análisis de las principales situaciones. Y como tercer punto es señalar la importancia de reducir los tiempos muertos en la etapa de transporte a las empresas mineras. Porque como se dijo, es muy importante saber la importancia que hay en eliminar esos tiempos muertos o saber aprovecharlos, porque todo en la mina debe tener un ciclo, o sea, constante, 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 para que no haya pérdida de tiempo. Alcances. Este proyecto puede ser implementado en todas las empresas mineras de la zona, ya que es un problema bastante común que suele presentarse tanto en empresas de extracción subterránea como a cielo abierto. El análisis y la determinación de las principales situaciones de tráfico vehicular que llegan a generar tiempos muertos nos será de mucha ayuda para poder determinar las acciones con la finalidad de reducir al mínimo este tipo de contratiempos, permitiendo la fluidez de los procesos. Limitaciones. Los puntos desfavorables con respecto a la implementación de este servicio están ligados a que la mayoría de las empresas le dan mínima importancia a los tiempos muertos generados en la etapa de transporte. Es decir, muchas de las empresas lo ven simplemente como el traslado del material salido de mina hacia la planta de beneficios, sin considerar los contratiempos que se pueden generar en esta etapa ocasionados por el tráfico vehicular. Por ejemplo, tenemos a la obstrucción de las vías por algún detalle generado en sí, en el camino, en el ciclo de transporte del material. Después, en el procedimiento, después de que nosotros hayamos investigado las consecuencias que cualquier empresa minera tiene a causa de los tiempos muertos y también de las principales acciones que hacen que el transporte del material no se haga adecuadamente, nosotros optamos por, primero, es informarnos sobre los problemas que podemos ocasionar por el tiempo que se pierde a la hora del transporte del material. O sea, es el primer punto que nosotros debemos tener en cuenta. El segundo es dar a conocer las ventajas que podemos dar al tener muy buen control y fluidez en las actividades de transporte. Esto es un punto muy importante, ya que al dar las ventajas, esto quiere decir que incluso trabajaremos con mejor fluidez, a mejor ritmo, no habrá ningún tipo de pérdidas, todo será constante y en general la mina estará trabajando sin parar. Y el tercer punto sería el implementar las estrategias en donde se llegue a presentar el tiempo perdido por el transporte del material, así como en cualquiera de sus áreas. Cabe destacar que este proyecto va dirigido hacia el transporte del material hacia la planta de beneficio, pero de igual manera, si nosotros lo implementamos en lo ya mencionado, igual podemos implementarlo en cualquiera de las otras áreas, debido a que también se pueden llegar a presentar problemas en cuestión al tiempo perdido o tiempo muerto. Entonces, es muy importante. Bien, y dentro del estimado de los tiempos, costos y productos para la elaboración del proyecto, durante el tiempo es la duración del proyecto, que abarcará el tiempo suficiente para las actividades, análisis e implementaciones de soluciones y la puesta en acción de las mismas. Dentro de los costos se clasifica los materiales a utilizar, que sería los costos más elevados serían las camionetas, y otro tipo de costos sería
lo que son los servicios, como servicios telefónicos, equipos eléctricos como las laptops. Otros de los puntos económicos entraría lo que es las herramientas básicas, que sería un GPS, un talacho, una pala, barras, etcétera, entre algunos otros sets de herramientas. Y dentro de lo que es el cronograma de actividades, pues no queda mucho que decir, solamente se observarán y se plasmarán el tipo de actividad a realizar y en el tiempo estimado en el que se planea que debería salir ese tipo de actividad. Un ejemplo, pues nosotros arrancaríamos con lo primero, que sería la identificación de las necesidades mediante encuestas, que eso iniciaría en el mes de febrero y probablemente sería el único mes que se llevaría a cabo para realizarse ese tipo de actividad. La otra sería consulta de información sobre los problemas ocasionados por tiempos muertos. Esa abarcaría desde lo que es febrero y el mes de marzo. Esa ocuparía más tiempo. La siguiente sería búsqueda local. Esa también saldría en el primer mes, ya que pues no lleva mucho trabajo en sí. La otra es búsqueda de clientes, dar a conocer las ventajas que podremos dar al tener un buen control. Eso sería en el mes de marzo. Y pues así sucesivamente, sería cada una de estas actividades. Y por lo general casi todas llevan de tiempo un mes estimado.